Durante un día entero de otoño, oscuro, sombrío, silencioso, en que las nubes se cernían pesadas y opresoras en los cielos, yo había cruzado solo a caballo a través de una extensión singularmente monótona de campiño, y al final me encontré, cuando las sombras de la noche se extendían, a la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo sucedió, pero a la primera ojeada sobre el edificio, una sensación de insufrible tristeza penetró en mi espíritu. Digo insufrible, pues aquel sentimiento no estaba mitigado por esa emoción semi-agradable por ser poético, con que acoge en general el ánimo hasta la severidad de las naturales imágenes de la desolación o del terror. Contemplaba yo la escena ante mí, la simple casa, el simple paisaje, característico de la posesión, los helados muros, las ventanas parecidas a ojos vacíos, algunos juancos alineados y unos cuantos trozos blancos y enfermizos, con una completa depresión del alma que no puede compararse apropiadamente entre las sensaciones terrestres, más que con ese ensueño posterior del opio humano, con esa amarga vuelta a la vida diaria, a la atroz caída del velo. Era esa una sensación glacial, un abatimiento, una náusea en el corazón, una irremediable tristeza de pensamiento en que ningún estímulo de la imaginación podía impulsar a lo sublime. ¿Qué era aquello? Me detuve a pensarlo. ¿Qué era aquello que me desalentaba así al contemplar la casa de los Usher? Era un misterio de todo punto insoluble. No podía luchar contra las sombrías visiones que se me amontonaban sobre mí mientras reflexionaba en ello. Me vi forzado a la conclusión insatisfactoria de que existen sin lugar a dudas combinaciones de objetos naturales muy simples que tienen el poder de afectarnos de este modo. Aunque el análisis de ese poder se base sobre consideraciones en que perderíamos pie, era posible, pensé, que una simple diferencia en la disposición de los detalles de la decoración, de los pormenores del cuarto, sea suficiente para modificar, para aniquilar quizás esa capacidad de impresión dolorosa. Obrando conforme a esa idea, guié mi caballo hacia la orilla escarpada de un negro y lúgubre estanque que se extendía con un tranquilo brillo ante la casa, y miré con fijeza hacia abajo, pero con un estremecimiento más aterrador aún que antes. Las imágenes recompuestas e invertidas de los juancos grisáceos, de los lívidos troncos y de las ventanas parecidas a ojos vacíos. Sin embargo, aquella mansión lobrega me proponía residir unas semanas. Su propietario, Roderick Usher, fue uno de mis joviales compañeros de infancia, pero habían transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. Una carta, empero, habíame llegado recientemente a la alejada parte de la comarca, una carta de él, cuyo carácter de vehemente apremio no admitía otra respuesta que mi presencia. La letra demostraba una evidente agitación nerviosa. El autor de la carta me hablaba de una dolencia física aguda, un trastorno mental que le oprimía, y de un ardiente deseo de verme, como a su mejor amigo, y en realidad su único amigo, pensando hallar en el gozo de mi compañía algún alivio a su mal. Era la manera en cómo decía esas cosas y muchas más. Era la forma suplicante de abrirme su pecho, lo que no me permitía vacilación. Y tanto, obedecí desde luego. Lo que consideraba yo, pese a todo, como un requerimiento muy extraño. Aunque de niños hubiéramos sido camaradas íntimos, bien mirado, sabía yo muy poco de mi amigo. Su reserva fue siempre excesiva y habitual. Sabía, no obstante, que pertenece a una familia muy antañona, que se había destacado desde tiempos inmemorables por su particular sensibilidad de temperamento desplegada, a lo largo de muchos años,
en numerosas y elevadas concepciones artísticas y manifestada recientemente en repetidas obras de caridad generosa, aunque discretas, así como en una apasionada devoción a las dificultades más que a la belleza ortodoxa y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocía también el hecho notabilísimo de que la estirpe de los Usher, siempre venerable, no había producido en ningún periodo una rama duradera. En otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa y siempre con insignificantes y transitorias variaciones. Había sido así esta ausencia, pensé, mientras revisaba mentalmente el perfecto acuerdo del carácter de la propiedad con el que se distinguían a sus habitantes. Reflexionando sobre la posible influencia que la primera, a lo largo de tantos siglos, podía haber ejercido sobre los segundos, esta ausencia, quizás, de ramas colaterales y la consiguiente transmisión constante de padre a hijo del patrimonio junto con el nombre era la que al fin identificaba tanto a los dos, hasta el punto de fundir el título originario del dominio en el extraño e equívoco nombre de Casa Usher, nombre que parecía incluir entre los campesinos que lo usaban la familia y la mansión. He dicho que solo efecto de mi experimento un tanto infantil, el mirar en el estanque había ahondado la primera y singular impresión. No cabe duda de que la conciencia del rápido crecimiento de mi superstición, pues, ¿por qué no he de darle este nombre?, servía especialmente para acelerar su crecimiento mismo. Tal es, lo es de antiguo la paradoja ley de los sentimientos que tienen como base el terror, y debe de haber sido por esta sola razón que cuando de nuevo alcé los ojos hacia la casa desde su imagen en el estanque, surgió en mi mente una extraña fantasía, una fantasía tan ridícula, en verdad, que solo la menciono para mostrar la viva fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba excitada al punto de convencerme de que se cernían sobre toda la casa y el dominio una atmósfera propia de ambos y de su inmediata vecindad, una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo, exhalada por los árboles marchitos, por los muros grises, por el estanque silencioso, un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas perceptible, de color plomizo. Sacudiendo de mi espíritu eso que tenía que ser un sueño, examiné más de cerca el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Grande era la decoloración producida por el tiempo. Menudos hongos se extendían por toda la superficie, suspendidos desde el alero en una fina y enmaraña tela de araña. Pero esto nada tenía que ver con ninguna forma de destrucción. No había caído por alguna parte la monstera, y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta adaptación de las partes y la disgregación de cada piedra. Esto me recordaba mucho a la aparente integridad de ciertos maderajes que se han podrido largo tiempo en alguna cripta descuidada, sin que intervenga el soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de la ruina general de la fábrica, daba pocas señales de inestabilidad. Quizás el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una fisura apenas perceptible que, extinguiéndose desde el tejado del edificio en el frente, se abría paso
pared abajo, en zig-zag, hasta perderse en las sombrías aguas del estanque. Mientras observaba estas cosas, cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que aguardaba tomó mi caballo y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso, furtivo, me condujo desde allí en silencio, a través de varios pasadizos oscuros e intrincados, hacia el gabinete de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, evadir los vagos sentimientos de los cuales he hablado ya. Mientras los objetos circundantes, los relieves de los cierrosados, los oscuros tapices de las paredes, el ébano negro de los pisos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi paso, eran cosas a las cuales, o a sus semejantes, estaba acostumbrado desde la infancia, mientras cavilaba en reconocer lo familiar que era todo aquello. Me asombraba por la insólita de las fantasías que esas imágenes no habituales provocaban en mí. En una de las escaleras me encontré al médico de la familia. La expresión de su rostro era una mezcla baja de astucia y de perplejidad. El criado abrió entonces una puerta y me dejó en presencia de su amo. La habitación donde me hallaba era amplia y alta, tenía ventanas largas, estrechas y puntiagudas, y a distancia tan grande del piso, del roble negro, que resultaban absolutamente inaccesibles desde dentro. Débiles fulgores de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para diferenciar suficientemente los principales objetos. Los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar los más remotos ángulos del aposento. A los huecos del techo, envedado y esculpido, oscuros tapices colgaban de las paredes. El moldaje general era profuso, incómodo, antiguo y destartalado. Había muchos libros e instrumentos musicales en desorden, que no lograban dar ninguna vitalidad de la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de dolor, un aire de dura, profunda e irremediable melancolía lo envolvía y penetraba todo. A mi entrada, Usher se incorporó de un sofá donde estaba tendido cuán largo era, y me recibió con calurosa vivacidad, que mucho tenía. Pensé al principio de la cordialidad excesiva, del esfuerzo obligado del hombre de mundo en Tulle, pero una mirada a su semblante me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos instantes, mientras no hablaba, lo observé con un sentimiento en parte de compasión, en parte de espanto. Seguramente hombre alguno hasta entonces había cambiado tan terrible en un periodo tan breve como Roderick Usher. Apenas duras penas pude llegar a admitir la identidad del ser exangüe que tenía ante mí como el compañero de mi adolescencia. Sin embargo, el carácter de su rostro había sido siempre notable. La tez cadavérica, los ojos, grandes, líquidos, incomparablemente luminosos, los labios un tanto finos y muy pálidos, pero de una curva extraordinariamente hermosa, la nariz de delicado tipo hebreo, pero de ventanillas más abiertas de lo que es habitual en ellas, el mentón
finamente moldeado, revelador en su falta de prominencia, de una falta de energía moral, los cabellos más suaves y más tenues que la tela de araña. Esos rasgos dominantes de esas facciones y de su expresión habitual revelaban un cambio tan grande que dudé de la persona con quien estaba hablando. La palidez espectral de la piel, el brillo milagroso de los ojos, por sobre todas las cosas me sobresaltaron y aún me aterraron. El sedoso cabello, además, había crecido al descuido y como en su desordenada textura de telaraña flotaba más que caía alrededor del rostro. Me era imposible, aun habiendo haber hecho un esfuerzo, relacionar su enmarañada apariencia con idea alguna de simple humanidad. En las maneras de mi amigo me sorprendió encontrar incoherencia, inconsciencia, y pronto descubrí que era motivada por una serie de débiles y futiles intentos de vencer un azoramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa. A decir verdad, ya estaba preparado para algo de esta naturaleza, no menos por su carta que por reminencias de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones deducidas de su particular conformación física y su temperamento. Sus gestos eran alternativamente vivaces y lentos. Su voz pasaba de una indecisión trémula a una especie de concisión energética. Esa manera de hablar abrupta, pesada, lenta, hueca, y a esa pronunciación glamural, densa, equilibrada, perfectamente modulada, que puede observarse en el borracho perdido o en el opiumano incorregible durante los periodos de mayor excitación. Así me habló del objeto de mi visita, de su vehemente deseo de verme y del solaz que aguardaba por mí. Abordó con cierta extensión lo que él consideraba la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional y familiar, y desesperaba de hallarle remedio. Una simple afección nerviosa, añadió de inmediato, que indudablemente pasaría pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales. Algunas de ellas, cuando las detalló, me interesaron y me desconcertaron, aunque sin duda tuvieron importancia los términos y el estilo general del relato. Padecía mucho de una acuidad mórbida de los sentidos. Apenas soportaba los alimentos más insípidos. No podía vestir sino ropas de cierta textura. Los perfumes de todas las flores eran opresivos. Aún la luz más débil torturaba sus ojos, y solo pocos sonidos peculiares, y estos de instrumentos de cuerda, no le inspiraban terror. Vi que era un esclavo sometido a una suerte anormal de terror. Moriré, dijo. Tengo que morir de esta deplorable locura. Así, y no de otro modo, me perderé. Temo los sucesos del futuro, no por sí mismos, sino por los resultados. Me estremezco pensando en cualquier incidente, aun en el más trivial, que pueda actuar sobre esta intolerable agitación. No aborrezco el peligro, como no sea por su efecto absoluto. El terror en este desaliento, en esta lamentable condición, siendo que tarde o temprano llegará el periodo en que deba abandonar una vida, y sin razón a un tiempo, en alguna lucha con el fervor fantasma del miedo. Conocí además, por intervalos y a través de insinuaciones interrumpidas y ambiguas, otro rasgo singular de su condición mental. Estaba dominado por ciertas impresiones
supersticiosas relativas a la morada que ocupaba y de donde, durante muchos años, nunca se había aventurado a salir, supersticiones relativas a una influencia cuya supuesta energía fue descrita en términos demasiado sombríos para repetirlos aquí, influencia que algunas peculiaridades de la forma y material de la casa familiar habían ejercido sobre su espíritu, decía. A fuerza de soportarlas largo tiempo, efecto que el aspecto físico y los muros y las torrecillas grises y el oscuro estanque en el cual estos se miraban había producido a la larga en la moral de su existencia. Admitía, sin embargo, aunque con vacilación, que podía buscarse un origen más natural y más palpable a mucho de la peculiar melancolía que así lo afectaba, la cruel y prolongada enfermedad, la dislusión evidente, próxima de una hermana tiernamente querida, su única compañía durante muchos años, su último y solo pariente sobre la tierra. Su muerte, decía con amarga angustia, hará de mí el último de la raza de los Usher. Mientras hablaba, Madeleine, que así se llamaba, pasó lentamente por un lugar apartado del aposento y sin notar mi presencia, desapareció. La miré con extremado asombro, no desprovisto de temor, y sin embargo me es imposible explicar los sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió mientras seguía con la mirada sus pasos que se alejaban. Cuando por fin una puerta se cerró tras ella, mis ojos buscaron instintivamente y ansiosamente el semblante de su hermano. Pero éste había hundido la cara entre las manos y solo pude percibir una palidez mayor que la habitual. Se extendía en los dedos demacrados, por entre los cuales se filtraban apasionadas lágrimas. La enfermedad de Madeleine había burlado durante mucho tiempo la ciencia de sus médicos, una apatía permanente, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque transitorios accesos de carácter parcialmente cataléptico, eran el diagnóstico insólito. Hasta entonces había soportado con firmeza la carga de su enfermedad, negándose a guardar cama, pero al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió al poder aplastante del destructor y supe que la breve visión que yo había tenido de su persona sería probablemente la última para mí, que nunca más vería a Madeleine, por lo menos no con vida. En los varios días posteriores, ni Usher ni yo mencionamos su nombre, y durante este periodo me entregué a vehementes esfuerzos para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, y yo escuchaba, como en un sueño, las extrañas improvisaciones de su elocuente guitarra, y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me introducía sin reserva en lo más recóndito de su alma, iba advirtiendo con amargura la futileza de todo intento de alegrar un espíritu cuya oscuridad, como una cualidad positiva, inherente, se derramaba sobre todos los objetos del universo físico y moral, en una incesante irradiación de tinieblas. Siempre tendré presente el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé a solas con el amo de la casa Usher. Sin embargo, fracasaría en todo intento de dar una idea sobre el exacto carácter de los estudios o las ocupaciones a los cuales me inducía o cuyo camino me mostraba. Una idealidad exaltada, enfermiza
arrojaba un fulgor sulfúreo sobre todas las cosas. Sus largos e improvisados cantos fúnebres resonarán eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, conservo dolorosamente en la memoria cierta singular perversión y amplificación del extraño aire del último vals de von Weber, de las pinturas que nutrían su laboriosa imaginación y cuya vaguedad crecía a cada pincelada, vaguedad que me causaba un estremecimiento tanto más penetrante cuanto que ignoraba su causa, de esas pinturas tan vividas que aún tengo sus imágenes en mí. Sería inútil mi intento de presentar algo más que la pequeña porción comprometida en los límites de las meras palabras escritas, por su extremada simplicidad, por la desnudez de sus diseños, atraían la atención y la subyugaban. Si jamás un mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Usher, para mí, al menos, en las circunstancias que entonces me rodeaban, surgían de las puras abstracciones que el hipocondríaco lograba proyectar en la tela, una intensidad de intolerable espanto, cuya sombra nunca he sentido, ni siquiera en la contemplación de las fantasías de Fuseli, resplandecientes, por cierto, pero demasiado concretas. Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo, que no participaba con tanto rigor del espíritu de abstracción, puede ser vagamente esbozada, aunque de una manera indecisa, débil, en palabras. El pequeño cuadro representaba el interior de una bóveda o un túnel inmensamente largo, rectangular, con paredes bajas, lisas, blancas, sin interrupción ni adorno alguno. Ciertos elementos accesorios del diseño servían para dar la idea de que la excavación se hallaba a mucha profundidad bajo la superficie de la tierra. No se observaba ninguna saliencia en toda la vasta extensión, ni se discernía una antorcha o cualquier otra fuente artificial de luz. Sin embargo, flotaba por todo el espacio una ola de intensos rayos que bañaban el conjunto con un esplendor inadecuado y espectral. He hablado ya de ese estado mórbido del nervio auditivo que hacía intolerable al paciente de toda música, con excepción de ciertos efectos de instrumentos de cuerda. Quizás los estrechos límites en los cuales se había confinado con la guitarra fueron los que originaron, en gran medida, el carácter fantástico de sus obras. Pero no es posible explicar de la misma manera la fogosa facilidad de sus intropus. Debían de ser, y lo eran, tanto las notas como las palabras de sus extrañas fantasías, pues no pocas veces se acompañaban con improvisaciones verbales rimadas. También debía de ser los resultados de ese intenso recogimiento y concentración mental a los cuales he aludido antes y que eran observables solo en ciertos momentos de la más alta excitación mental. Recuerdo fácilmente las palabras de una de esas rasodias. Quizás fue la que me impresionó con más fuerza cuando la dijo, porque en la corriente interna o mística de su sentido creí percibir y por primera vez una acabada conciencia por parte de Usher y de que su encumbrada razón vacilaba sobre su trono. Los versos que el título del Palacio Encantado decían poco o más o menos así: en el más verde de nuestros valles, habitado por los ángeles buenos, antaño un bello y majestuoso palacio, amarillos pendones sobre el techo flotaban, aerosos y gloriosos. Todo esto fue hace mucho tiempo y en los más viejos tiempos, y con la brisa que jugaba en tan gozosos días por las almenas
se expandía una fragancia alada. Y los que erraban en el valle por dos ventanas luminosas a los espíritus veían danzar al ritmo de laúdes en trono al trono, donde Profigénito, envuelto en merecida pompa, sentábase el señor del reino. Y de rubíes y de perlas era la puerta del palacio, de donde como un río fluían centellando los ecos de gentil tarea, la de cantar con altas voces el ingenio de su rey soberano. Mas criaturas malignas invadieron, bestias de tristeza, aquel dominio. ¡Ah! Duelo y luto, nunca más nacerá otra alborada. Y en el trono del palacio, la hermosura que anteaño florecía entre rubores es solo una olvidada historia, sepulta en los viejos tiempos. Y los viajeros desde el valle, por las ventanas ahora rojas, ven vastas formas que se mueven en fantasmales discordancias, mientras cual espectral torrente por la pálida puerta sale una horrenda multitud que ríe, pues la sonrisa ha muerto. Recuerdo bien que las cuestiones nacidas de esta balada nos lanzaron a una corriente de pensamientos donde se manifestó una opinión de Usher que mencionó, no por su novedad, pues otros hombres han pensado así, sino para explicar la obstinación con la que la defendió. En líneas generales, afirmaba la sensibilidad de todos los seres vegetales, pero en su desordenada fantasía, la idea había asumido un carácter más audaz e invadía, bajo ciertas condiciones, el reino de lo inorgánico. Me faltaban palabras para expresar todo el avance o el vehemente abandono de su persuasión. La creencia, sin embargo, se vinculaba, como ya lo he insinuado, con las piedras grises de la casa de sus antepasados. Las condiciones de la sensibilidad habían sido satisfechas, imaginaba él, por el método de la colocación de esas piedras, por el orden en que estaban dispuestas, así como por los numerosos hongos que las cubrían y los marchitos árboles circundantes, pero sobre todo por la prolongación inmodificada de ese orden y su duplicación en las quietas aguas del estanque. Su evidencia, la evidencia de esa sensibilidad, podía comprobarse, dijo, y al oírlo me estremecí, en la gradual pero segura condensación de una atmósfera propia en torno de las aguas y a los muros. El resultado era discernible, añadió, en esa silenciosa, más inoportuna y terrible influencia que durante siglos había moldeado los destinos de la familia, haciendo de él eso que ahora estaba yo viendo, eso que era él. Tales opiniones no necesitaban comentario y no haré ninguno. Nuestros libros, los libros que durante años constituyeran no pequeña parte de la existencia intelectual del enfermo, estaban, como puede suponerse, en estricto acuerdo con este carácter espectral. Estudiábamos juntos obras tales como Weber Exchequer de Jersey, el Belfegor de Maquiavelo, del cielo y del infierno de Subengor, el viaje subterráneo de Nicholas Klimt, de Holberg, la quiromancia de Robert Fludd, de Jean Deigneck, y de Latram, el viaje a la distancia azul de Tieck, y la ciudad del sol de Campanella. Nuestro libro favorito
Era un pequeño volumen de un octavo Direntum Inquisitorum del Dominic Emerico de Gerona, y había pasajes de Pompenius Mela sobre los viejos sátiros africanos y jevanos, en los cuales Usher soñaba horas enteras, pero encontraba su principal deleite en la lectura cuidadosa de un rarísimo y curioso libro gótico en cuarto, el manual de una iglesia olvidada, el Vigilari Mortuorum Secundum Chunum Eclipsiarum. No podía dejar de pensar en el extraño ritual de esa obra y su probable influencia sobre el hipocondriaco. Cuando una noche, tras informarme bruscamente que Madeleine había dejado de existir, declaró su intención de preservar su cuerpo durante 15 días antes de su inhumación definitiva, en una de las numerosas criptas del edificio, el humano motivo que me alegaba para justificar esta singular conducta no me dejó en libertad de discutir. El hermano había llegado a esta decisión, así me dijo, considerando el carácter insólito de la enfermedad que la difunta, en ciertas inoportunas y ansiosas averiguaciones por parte de sus médicos, la remota y expuesta situación del cementerio familiar. No he de negar que cuando evoqué el siniestro aspecto de la persona con quien me cruzaba en la escalera el día de mi llegada a la casa, no tuve deseo de oponerme a lo que consideré una preocupación inofensiva y en modo alguno extraña. A pedido de Usher, lo ayudé personalmente en los preparativos de la sepultura temporaria. Ya en el ataúd, los dos solos llevamos el cuerpo a su lugar de descanso. La cripta donde lo depositamos, por tanto tiempo clausurada, que las antorchas casi se apagaron en su atmósfera opresiva, dándonos poca oportunidad para examinarla. Era pequeña, húmeda y desprovista de toda fuente de luz. Estaba a gran profundidad, justamente bajo la parte baja de la casa que ocupaba mi dormitorio. Evidentemente, había desempeñado en remotos tiempos feudales el siniestro oficio de mazmorras y en los últimos tiempos en el depósito de pólvora o de alguna otra sustancia combustible, pues una parte del piso y todo el interior del largo pasillo abovedado que nos llevara hasta allí estaba cuidadosamente revestido de cobre. La puerta de hierro macizo tenía una protección semejante. Su inmenso peso, al moverse sobre los cones, producía un chirillo agudo e insólito. Una vez depositada la fúnebre carga sobre los caballetes en aquella región de horror, retiramos parcialmente hacia un lado la tapa todavía suelta del ataúd y miramos la cara de su ocupante. Un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana fue lo primero que atrajo mi atención, y Usher, adivinando quizás mis pensamientos, murmuró algunas palabras por las cuales supe que la muerta y él eran mellizos, y que entre ambos había existido siempre simpatías casi inexplicables. Nuestros ojos, sin embargo, no se detuvieron mucho en la puerta, porque no podíamos mirarla sin espanto. El mal que llevaba a Madeleine a la tumba, a la fuerza, en plena juventud, había dejado, como es frecuente en todas las enfermedades de naturaleza, estrictamente catapléjica, la ironía de un débil rubor en el pecho y la cara, y una sonrisa suspicaz, languida, que es tan terrible en la muerte. Volvimos la tapa a su sitio y atornillamos para asegurar la puerta de hierro. Emprendimos caminos con fatiga hacia los aposentos, apenas menos lúgubres que la parte superior de la casa.
Y entonces, transcurridos algunos días de amarga pena, sobrevino un cambio visible en las características del desorden mental de mi amigo. De manera habitual había desaparecido, descuidaba o olvidaba sus ocupaciones comunes, erraba de su aposento en aposento, con paso presuroso, desigual, sin rumbo. La palidez de su semblante había adquirido, si era posible tal cosa, un tinte más espectral, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. El tono a veces ronco de su voz ya no se oía, y una vacilación trémula, como en el colmo del terror, caracterizaba ahora su pronunciación. Por momentos, en verdad, pensé que algún secreto opresivo dominaba su mente agitada sin descanso y que luchaba por conseguir valor suficiente para divulgarlo. Otras veces, en cambio, me veía obligado a reducirlo todo a las meras e inexplicables divagaciones de locura, pues lo veía contemplar el vacío horas enteras, en actitud de profundísima atención, como si escuchara algún sonido imaginario. No es extrañarse que en su estado me aterrara, que me infeccionara. Sentía que a mi alrededor, a pasos lentos pero seguros, se deslizaban las extrañas influencias de sus supersticiones fantásmicas y contagiosas. Al retirarme a mi dormitorio, a la noche del séptimo u octavo día después de que Madeleine fuera depositada en la mazmorra, y siendo ya muy tarde, experimenté de manera especial y con toda su fuerza esos sentimientos. El sueño no se acercaba a mí ni a mi lecho, y las horas pasaban y pasaban. Luché para racionalizar la nerviosidad que me dominaba. Traté de convencerme de que mucho, si no todo, lo que sentía era causado por la desconcertante influencia del lúgubre moblaje de la habitación, de los tapices oscuros y raídos que, atormentados por el soplo de una tempestad incipiente, se balanceaban espasmáticos de aquí para allá sobre los muros y crujían desagradablemente alrededor de los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos eran infructuosos. Un temblor incontenible fue invadiendo gradualmente mi cuerpo y al fin se instaló sobre mi corazón. Un incubo, el peso de una alarma por completo inmotivada. Lo sacudí jadeando, luchando. Me incorporé sobre las almohadas y mientras miraba ansiosamente en la intensidad de la oscuridad del aposento, presté atención. Ignoro por qué, salvo que un impulso, una fuerza instintiva, a ciertos sonidos ahogados, indefinidos, que llegaban en las pausas de la tormenta, con largos intervalos, no sé de dónde, dominando por un intenso sentimiento de horror, inexplicable pero insoportable. Me vestí a prisa, pues sabía que no iba a dormir durante la noche, e intenté salir de la lamentable condición en que había caído, recorriendo rápidamente la habitación de un extremo a otro. Había dado unas pocas vueltas cuando un ligero paso en una escalera continua atrajo mi atención. Reconocí entonces el paso de Usher. Un instante después llamaba con un toque suave a mi puerta y entraba con una lámpara. Su semblante tenía, como de costumbre, una palidez calavérica, pero además había en sus ojos una especie de loca hilaridad, una histeria evidente, reprimida en toda su actitud. Su aire me espantó, pero todo era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo, y hasta acogí su presencia con alivio. ¿Lo has visto?, dijo bruscamente, después de echar una mirada a su alrededor en silencio. ¿No lo habías visto? Pues aguarda.
lo verás, dijo esto. Protegió cuidadosamente la lámpara, se precipitó a una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. La ráfaga entró con la furia tan impetuosa que estuvo a punto de levantarnos del suelo. Era, en verdad, una noche tempestuosa, pero de una belleza severa, extrañamente singular en su terror y en su hermosura. Al parecer, un torbellino desplegaba su fuerza en nuestra vecindad, pues había frecuentes y violentos cambios en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que oprimían casi las ternecillas de la casa, no nos impedía advertir la evidente velocidad con que acudía de todos y a todos los puntos, mezclándose unas con otras sin alejarse. Digo que aún su excesiva densidad no nos impedía advertirlo, y sin embargo no nos llegaba ni un atisbo de la luna o de las estrellas, ni se veía el brillo de un relámpago, pero las superficies inferiores de las grandes masas de agitado vapor, así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban, resplandecían en la luz extranatural de una exhalación gaseosa, apenas luminosa y claramente visible, que se cernían sobre la casa y se amortajaban. «No debes mirar eso», dije, estremeciéndome, mientras con suave violencia apartaba a Usher de la ventana para conducirlo a un asiento. «Esos espectáculos que te confunden son simples fenómenos eléctricos, nada extraños, o quizás tengan su horrible origen en la misma corrupto del estanque. Cerremos esa ventana. El aire está frío y es peligroso para tu salud. Aquí tienes una de tus novelas favoritas. Yo leeré y me escucharás, y así pasaremos juntos esta noche horrible». El antiguo volumen que había tomado era Mad Street de Lancelot Canning, pero lo había calificado de favorito de Usher, más por triste broma que en serio, pues poco había de su prolífica tosca, sin imaginación que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo. Pero era el único libro que tenía a mano, y alimenté la vaga esperanza de que la excitación que en ese momento agitaba al hipocondriaco pudiera hallar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes. Aún en la exageración de la locura que yo iba a leerles, de haber juzgado, a decir verdad, por la extraña y tensa vivacidad con que escuchaba o parecía escuchar las palabras de la historia, me hubiera felicitado por el éxito de mi idea. Y Edelred, que por su naturaleza era un corazón valeroso y fortalecido, además, gracias al poder del vino que había bebido, no aguardó el momento de parlamentar con el eremita, quien en realidad era de índole obstinada y maligna, mas sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad, alzó resultantemente su maza y a golpes abrió un rápido camino en las tablas de la puerta para su mano, un guantelete, y tirando con fuerza, así, rajó, rompió y destrozó todo, en tal forma que el ruido de la madera seca y hueca retumbó en el bosque y lo llenó de alarma. Al terminar esta frase me sobresalté. Por un momento me detuve, pues me pareció, aunque enseguida concluí, que mi excitada imaginación me había engañado. Me pareció que de alguna remotísima parte de la mansión llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por su exacta similitud, al eco, aunque sofocado y sordo, por cierto, del mismo ruido de ruptura, de destrozo que Lancelot había descrito con tanto detalle, pues sin duda alguna la conciencia lo que
atrajo mi atención, pues entre el crujir de los bastidores de las ventanas y los mezclados ruidos habituales de la tormenta creciente, el sonido en sí mismo nada tenía. A buen seguro que podía interesarme y distraerme, continuó el relato. Pero el buen campeón, Ethelred, pasó la puerta y quedó muy furioso y sorprendido al no percibir señales del maligno eremita y encontrar en cambio un dragón prodigioso, cubierto de escamas, con lengua de fuego, sentado en guardia delante de un palacio de oro, con piso de plata, y del muro colgaba un escudo de bronce reluciente, como esta leyenda: quien entre aquí, conquistador será; quien mate al dragón, el escudo ganará. Y Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies y lanzó sus apestosos alientos con un rugido tan horrido y brondo y tan penetrante que Ethelred se tapó de buena gana los oídos con las manos para no escuchar el horrible ruido, tal como jamás se había oído hasta entonces. Aquí me detuve, otra vez y bruscamente, y ahora con un sentimiento violento de asombro, pues no podía dudar de que en esta oportunidad había escuchado realmente, aunque me resultaba imposible decir de qué dirección procedía. Un grito insólito, un sonido chirriante, sofocado y aparentemente lejano, pero áspero, prolongado, la exacta réplica de lo que mi imaginación atribuyera al extranatural, al alarido del dragón, tal como lo describía el novelista. Oprimido como por cierto lo estaba desde la segunda y más extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones contradictorias, en las cuales predominaban el asombro y un extremado terror, conservé sin embargo suficiente presencia de ánimo para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero. No era nada seguro que hubiese advertido los sonidos en cuestión, aunque se había producido durante los últimos minutos una evidente y extraña alteración en su apariencia. Desde su posición frente a mí, había hecho girar gradualmente su silla, de modo que estaba sentado mirando hacia la puerta de la habitación, y así, solo en parte, podía ver yo sus facciones, aunque percibía sus labios temblorosos, como si murmurara algo inaludible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero supe que no estaba dormido, por los ojos muy abiertos y fijos, que vi al echarle una mirada de perfil. El movimiento del cuerpo contradecía también esta idea, pues se mecía de un lado a otro, con un balanceo suave, pero constante y uniforme. Luego advertí rápidamente todo esto, y proseguí el relato de Lancelot, que decía así: y entonces el campeón, después de escapar de la terrible furia del dragón, se acordó del escudo de bronce y del encantamiento roto, apartó el cuerpo muerto de su camino y avanzó valerosamente sobre el argentado pavimento del castillo, hasta donde colgaba del muro el escudo, el cual entonces no esperó su llegada, sino que cayó a sus pies sobre el piso de la plata, con grandísimo y terrible fragor. Apenas habían salido esas palabras de mis labios, cuando, como si realmente un escudo de bronce en ese preciso instante hubiera caído con todo su peso sobre el pavimento de plata, percibí un eco claro, profundo, metálico y resonante, aunque en apariencia sofocado. Incapaz de dominar mis nervios, me puse de pie de un salto, pero el acompasado movimiento de Usher no se interrumpió. Me precipité al sillón donde estaba sentado. Sus ojos miraban fijos hacia adelante y dominaba su persona una rigidez pétrea. Pero cuando posé mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió su cuerpo. Una sonrisa malsana sonrió sus labios, y
y vi que hablaba con un murmullo bajo, apresurado, inelegible, como si no advirtiera mi presencia. Inclinándome sobre él, muy cerca, bebí por fin el horrible significado. ¿No lo oyes? Sí, yo lo oigo. Lo he oído mucho, mucho, mucho tiempo. Muchos minutos, muchas horas, muchos días. Lo he oído, pero no me atrevía. No me atrevía. ¡Ah! Compadécete de mí, mísero de mí, desventurado. No me atrevía a hablar. Me enterraba días y no me atreví. No me atreví a hablar. Y ahora, esta noche, el terremoto. ¡Ah! La puerta rota de la eremita. Y el grito de la muerte del dragón. Y el estruendo del escudo. Di mejor. El ruido del ataúd al rajarse. Y el chillar de los férreos cones de su prisión y sus luchas dentro de las criptas por el castillo aboveado, revestido de cobre. ¡Oh! ¿A dónde iré? No, estar aquí pronto. No, se precipita a reprocharme. No he oído sus pasos. No he oído sus pasos en la escalera. No distingo el pesado y horrible latido de su corazón. ¡Insensato! Y aquí, furioso, de un salto, se puso de pie y gritó estas palabras como si en su esfuerzo entregara su alma. ¡Insensato! Te digo que está el otro... Como si la sobrehumana energía de su voz tuviera la fuerza de un sortilegio. Los enormes y antiguos batientes que ella señalaba abrieron lentamente en ese momento sus pesadas mandíbulas de ébano. Era la obra de la violenta ráfaga, pero allí, del otro lado de la puerta, estaba la alta y amorfa figura de Madeleine Usher. Había sangre en sus ropas blancas y huellas que aseveraban la lucha en cada parte. Por un momento permaneció temblorosa, tambaleándose en el umbral. Luego, con un lamento sofocado, cayó pesadamente hacia adentro, sobre el cuerpo de su hermano, y en su violenta agonía final lo arrastró al suelo, muerto, víctima de los terrores que había anticipado. El aposento de aquella mansión huía aterrado. Afuera seguía la tormenta con toda su ira cuando me encontré cruzando la vieja avenida. De pronto surgió en el sendero una luz extraña y me volví para ver de dónde podía salir fulgor tan insólito, pues la vasta casa y sus sombrías quedaban solas a mi espalda. El resplandor venía de una luna llena, roja como la sangre, que brillaba ahora a través de aquella fisura casi imperceptible dibujada en el zigzag desde el tejado del edificio. Mientras la contemplaba, la figura se ensanchó rápidamente. Pasó un furioso soplido de torbellino. Todo el disco del satélite irrumpió de pronto entre mis ojos y mi espíritu vaciló al ver desmoronarse los poderosos muros, y hubo un largo y tumultuoso clamor como la voz de 1000 torrentes, y a mis pies el profundo y corrompido estanque se cerró sombrío, silencioso, sobre los restos de la casa Usher.